Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast con Causa Natura, el podcast oficial de Causa Natura AC. El día de hoy me siento muy emocionado y le doy la bienvenida a dos grandes invitados que tenemos y que nos van a acompañar el día de hoy para hablar un poco más sobre FITI. Nos acompaña nuestro director ejecutivo, el doctor Eduardo Rolón. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Benjamín. Saludos a todos. Y también nos acompaña Martín Zapata, él es coordinador regional para Latinoamérica de la Iniciativa de Transparencia Pesquera, FITI. Martín, un gusto. Un gusto, Benjamín, un gusto, Eduardo, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, pues como ustedes saben, la dinámica del día de hoy va a girar en torno a unas preguntas clave en las cuales Martín y Eduardo nos van a estar acompañando, nos van a estar expresando su opinión. Y para iniciar la conversación de este podcast del día de hoy, pues hoy en día se habla mucho de la necesidad de la transparencia, pero en realidad su concepto va mucho más allá de la mera publicación de datos. En este caso, ¿ustedes cuáles creen que son los elementos fundamentales para que una gestión sea transparente? Si gustas iniciar, Martín. Bueno, mira, primero es visibilidad, ¿no? Los datos, la información tiene que hacerse visible. Pero un gran problema es que la visibilidad también puede ser engañosa, porque también podemos publicar datos que no nos lleven a nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, un segundo aspecto es la deductibilidad, que nos permitiría sacar conclusiones. Tiene que ser información que nos permite sacar conclusiones de la situación, de lo que está sucediendo. Y otros elementos son la credibilidad, tiene que ser información creíble. Y bueno, en general la transparencia lo que hace es visibilizar lo que se está haciendo. Y a través de la visibilización, se puede generar también mayor responsabilidad de los actores que están involucrados en el sector de la pesca. Sí, y retomando, bueno, pues la Iniciativa Internacional de Transparencia en Pesquerías, FITI, como se le conoce en inglés, pues trata varios de los temas que comenta Martín, ¿no? Eh, a mí me gustaría mencionar que, pues sí, coincido que una parte importante de lo que hemos visto en temas pesqueros en México, como puede ser en otros países, que un primer aspecto es el acceso, por así decirlo. O sea, que tengamos acceso a esa información de los diferentes aspectos de que se trate de un tema público, en este caso de la pesca, pero acceso no quiere decir que ya tengamos transparencia, es también la calidad en sí de la información, por ejemplo, yéndonos a temas muy concretos de las bases de datos, cómo están hechas, si están bien estructuradas, si tienen datos que estén correctos, que no son con errores y demás, cosas tan prácticas como eso, ¿no? Pero también estamos hablando de que sean información que tenga una utilidad, ¿no? Aunque tengas información de grandes volúmenes de datos, si esa información no te es útil, por ejemplo, lo que decía Martín acerca de para poder sacar conclusiones sobre un tema dado, o para poder evaluar un aspecto de la política pública, o inclusive enfocados, y en un momento más espero que hablemos de eso, a las necesidades de los usuarios, de los receptores de esa información, pues podrás tener mucha información disponible de grandes volúmenes de datos, por ejemplo, de estadísticas pesqueras, pero a lo mejor no va a ser información que vas a poder aterrizar a tratar de resolver problemas públicos o a tratar de innovar en el manejo pesquero, ¿no? Y creo que ahí es algo de que tenemos que enfocarnos y unos grandes de los retos que enfrentamos en el tema pesquero. Ya, gracias. Ok, muchas gracias, Eduardo. Y retomando esto que ustedes mencionan, ¿por qué se genera la crítica de que el sector de la pesca carece de transparencia y cuáles son las áreas que deberían priorizarse? Si gustas, iniciamos de nueva cuenta contigo, Martín. Gracias. Bueno, el sector de la transparencia en la pesca es una necesidad inminente porque además el sector de la pesca es muy complejo, ¿no? Ya en 2010 la FAO hablaba de que la falta de transparencia es un factor subyacente para todos los problemas en la pesca. Estamos hablando de la pesca ilegal, no declarada, no regulada. Estamos hablando de corrupción, exceso de capacidad en la flota. Estamos hablando de sobrepesca, subsidios mal localizados. Entonces, realmente es un elemento esencial. ¿Y qué sucede con la pesca, el sector de la pesca? Y tal vez Eduardo nos puede contar su visión aquí en Latinoamérica. Tenemos que la pesca, por ejemplo, es muy compleja porque hay múltiples jurisdicciones que están involucradas.
Por ejemplo, tú puedes ser el dueño de una embarcación que está localizada en un país asiático y registrar tu embarcación en un país latinoamericano, como se ha dado, ¿no? A ver, les doy un ejemplo. Yo soy originario de Bolivia, que es un país mediterráneo sin mar. No obstante, Bolivia ha sido catalogado como un país que facilita la pesca ilegal registrando embarcaciones, ¿no? Entonces parecería gracioso, pero así es el sector de la pesca y es muy complejo, ¿no? Por eso es que nosotros ahora estamos con FITI y con Causa Natura viendo formas de incrementar y de mejorar esta situación en Latinoamérica, ¿no? Estamos muy positivos, diría yo, de lo que podríamos hacer en Latinoamérica, impulsando estándares de transparencia, ¿no? Estándares de transparencia que no solo sean implementados por estados, sino que también con la colaboración de otros actores, como es la sociedad civil, como es también el sector privado. Eso sería lo que quisiera tratar sobre el tema. Gracias. Y aquí complementando lo que comenta Martín, Benjamín, pues las críticas pues son en el sentido de que muchas veces falta precisamente esa información de, por ejemplo, de las embarcaciones, cuando nos referimos a pesca de altura que puede estar involucrada tanto en el territorio de un país, en la zona económica exclusiva de un país más territorial. También pueden estar en aguas internacionales o en aguas de otro país involucrados en pesca diferentes naciones. Y es muy relevante conocer esas embarcaciones, saber quiénes son los dueños últimos de las embarcaciones, porque así como se da en otros sectores, también en la pesca tienes que de repente pueden haber múltiples dueños y al final no sabes quién es el dueño final, ¿no? Entonces hay que clarificar ese tipo de aspectos, ¿no? Artes de pesca y demás, ¿no? Son como aspectos que han preocupado mucho en términos de conocer quiénes están haciendo la pesca en realidad y también saber el esfuerzo que se está dedicando a la actividad. O sea, tienes una pesca a altura que en cierta manera es como más fácil de monitorear, ¿no? Por el volumen, en términos del tamaño de las embarcaciones, el número de embarcaciones y demás. Son las que han tenido estos sistemas, inclusive de detección satelital, BMS, AIS, y que lo que se está buscando mucho es que eso se empiece a transparentar. Iniciativas como FITI están intentando que los países tengan un piso mínimo en términos de que esa información esté accesible para todo el mundo, ¿no? Tienes al otro sector que es también muy relevante y puede ser más relevante en términos de números y de personas dedicadas a ellas, que es la pesca ribereña o pesca en pequeña escala, que también es un universo que todavía nos falta conocer bien. El caso de México, por ejemplo, se han dado muchos estimados de embarcaciones que están en el agua, en términos de si son 120,000 o más, pero todavía no sabemos a ciencia cierta cuántas embarcaciones son porque muchas de ellas pueden estar siendo ilegales, ¿no? Entonces, pero otros hay problemas de registro, como pueden pasar en otros países. O sea, en términos generales, la pesca ribereña puede ser más difícil de monitorear y por lo mismo también existe ese sentimiento de que no sabemos realmente qué está pasando ahí, ¿no? O sea, en términos de qué tan relevante puede ser este sector en la economía, por ejemplo. O sea, se habla en términos cuando ve uno la estadística pesquera, que la pesca no pinta en el Producto Interno Bruto de México, por ejemplo, pero si lo ves en términos de economía regional y empiezas a escarbar más de cuánta gente en realidad depende de ella, pues la pesca puede ser mucho más relevante y la pesca ribereña, por supuesto, ¿no? Para la economía de muchas familias en México, como pueden ser en otros países en América Latina. Entonces, la transparencia te sirve para varios puntos. O sea, uno, por supuesto, está el tema de buen manejo de pesquerías y de conservación marina y donde se requiere saber si se está haciendo ese buen manejo y una rendición de cuentas de ello, pero también para tratar de realzar la importancia de la pesca en los diferentes países y el papel que juegan en las economías que puede ser a nivel regional, a nivel nacional, pero en realidad necesitamos empezar a sacar mejor los números. Entonces, saber qué personas están involucradas ahí, cuál es el esfuerzo pesquero, cuál es el impacto en las pesquerías, nos ayudará a ver las diferentes partes de esta película que es la pesca, ¿no? Digamos en términos de imagen completa de lo que está sucediendo ahí.
Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Justamente mencionan ambos la importancia de la transparencia, pero quisiera yo preguntarles, ¿cuándo creen ustedes que la transparencia decepciona? Martín, si Bueno, si quieres me comentar. permiten, sí. Bueno, a mí me ha tocado trabajar en varios proyectos de transparencia durante algunos años y realmente yo les puedo hablar de una larga lista de problemas y decepciones que hemos tenido, ¿no? Y un primer problema es cuando la información es engañosa. Cuando tú tienes, por ejemplo, una serie de acuerdos asumidos por un Estado que dice vamos a publicar y transparentar información ABC. Y bueno, para cumplir simplemente, como se dice, ticking boxes, ¿no? Haciendo un check de la información que se tiene, se puede publicar información que sea muy engañosa, o sea, información que, por ejemplo, sean reportes y reportes difíciles de entender, que no te lleven a conclusiones. Entonces ahí es un primer elemento donde la transparencia realmente decepciona. Otra es cuando la información que publicas es inútil. ¿No? Cuando, como decíamos con Eduardo, ¿no? Esta información no te lleva a sacar conclusiones, no te lleva a utilizarla de una manera que sea útil para todo el sector de la pesca. Y otra es cuando la información no te logra o no te lleva a lograr un cambio. Y por ejemplo, información que es publicada muchas veces de forma proactiva por estados, hay muchas críticas de que realmente sea información útil. Y se dice que la información que es más útil es aquella que viene a través de escándalos, de denuncias. Uno que realmente ha cambiado todo el panorama han sido los Panama Papers, ¿no? Que los papeles de Panamá que han generado un aluvión de información y se ha empezado a centrar más foco en lo que es los paraísos fiscales, el secretismo en el beneficiario final, etcétera. Y ahí vemos que esa información es extremadamente útil y genera un cambio. Sería muy bueno tener ese tipo de información que venga de todas las partes y pueda generar un cambio. Lastimosamente, en el sector de la transparencia todavía tenemos muchos retos, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, un paso muy importante es el acuerdo de Escazú, ¿no? Que en Latinoamérica da mucho que hablar a nivel internacional, porque yo honestamente, no sé si coincidan conmigo, yo creo que Latinoamérica es un ambiente hospitalario a iniciativas de transparencia. En Latinoamérica tenemos la Alianza por el Gobierno Abierto, tenemos Open Contracting, tenemos la iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas, y ahora, bueno, pues estamos tratando de impulsar también FITI conjuntamente con Causa Natura en países de la región, lo estamos haciendo también en Sudamérica. Entonces, bueno, esperemos que en este caso la transparencia no nos decepcione en Latinoamérica en el sector de la pesca. Sí, y bueno, complementando lo que dice Martín, sí hay una parte importante, como comentamos al inicio, que tiene que ver con información que te sirva, ¿no? No basta con tener grandes volúmenes de datos o mucha información en una página web si esa no es útil para las personas. Y ahí un punto relevante es ¿para qué personas? O sea, y ahí es parte de los retos que tenemos en transparencia a nivel general. O sea, no basta con soltar bases de datos si no sabes qué van a hacer los usuarios, la otra parte, en cuanto a su uso, ¿no? Su uso práctico, para que detone procesos, para que detone cambios, ¿no? Y por otro lado, lo que decía Martes también es muy cierto y lo podemos ver en casos, por ejemplo, en pláticas que yo he tenido con gente que me puede decir, mira, está perfecto que tengamos transparencia en pesca, que de repente sepamos si existe por ahí una embarcación que está haciendo pesca ilegal, pero si a pesar de que tenemos esa información y a pesar de que se hace la denuncia, no existe una reacción de parte del Estado, pues puede decepcionar porque no te da un efecto, pues. Entonces, la transparencia lo debemos de ver no como la varita mágica que resuelve todo, sino como parte de un proceso necesario para llevar a cabo una buena gobernanza de recursos naturales, en este caso de la pesca, pero que dependen de varios factores, que te ayuda en sí mismo la transparencia a mejorar los procesos, como pueden ser los procesos de rendición de cuentas, pero no es el determinante la rendición de cuentas o de que la autoridad cumpla con las labores que están encomendadas o que se detonen cambios en el manejo sí de pesquerías. No bastaría con decir está siendo sobreexplotada una pesquería si no existe también una concientización de las partes que están llevando a cabo el manejo a raíz de mostrar los datos. Y ahí tiene que ver mucho con las diferentes partes. Sin embargo, habiendo dicho eso,
lo que yo considero es que es un pilar fundamental para que esas diferentes piezas de esos engranes se muevan, para tener una buena rendición de cuentas, para poder innovar en procesos y también para ayudar a mejorar la misma participación de la sociedad, del sector pesquero, de la academia, de las autoridades, de las mismas comunidades, que puedan juntarse y encontrar salidas a problemas que ven constantemente en sus comunidades, ¿no? Como puede ser cómo logramos reducir la pesca ilegal, cómo logramos tener un mejor aprovechamiento de recursos pesqueros que reditúe en mejores economías y mejores ingresos para las familias. La transparencia puede jugar un papel en eso. No es solamente el aspecto, digamos, punitivo de rendición de cuentas, sino también de innovación. Por ejemplo, hay organizaciones que nos han contactado en Causa Natura en temas de transparencia con la información que liberamos al público por acceso abierto de datos abiertos gubernamentales para conocer, por ejemplo, qué cooperativas están haciendo pesca con anzuelo en comunidades de México para poderlas contactar y ver si pueden ser socios potenciales de negocios en manejo sustentable de pesquerías. Y así puedes encontrar varias oportunidades para hacer mejores actividades económicas con una visión de sustentabilidad, ¿no? Decir este caso. Entonces, creo que la transparencia sí te puede ayudar a resolver varias cosas. Es cuestión también de lograr dimensionarla en los aspectos que son importantes en el manejo y dar también el apoyo a los otros elementos, ¿no? Como puede ser un Estado más efectivo, una mayor participación ciudadana y ayudar a innovar en términos de negocios. Muchísimas gracias a los dos. Y bueno, ahora que retoman esto que dicen sobre la importancia y cómo la transparencia hace una diferencia y también cómo lo han vivido de cerca, me gustaría preguntarles cómo podemos incrementar la transparencia y cuáles serían los resultados. Martín, si deseas empezar. Claro que sí. Bueno, tenemos que partir de un postulado que la mayor responsabilidad se encuentra en los gobiernos, ¿no? Ellos son los que manejan la información, los que manejan registros, los que tienen la administración a su cargo. Pero no es suficiente simplemente dando toda la responsabilidad a los gobiernos, ¿no? Entonces, por eso nosotros impulsamos lo que es la participación multiactor, donde pueden venir otros actores como sociedad civil, empresas, y pueden también impulsar medidas de transparencia, ¿no? También algo importante, la comunidad internacional, que también tiene un rol. Un ejemplo, yo creo, muy interesante lo que ha pasado con Belice. Belice era conocido por ser un lugar donde se tenían el registro de embarcaciones privatizado, ¿no? Y esto también generaba una serie de consecuencias. Y ahí es cuando viene la Unión Europea y emite una serie de sanciones que obligan al país a retomar el control de embarcaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ¿cómo se puede incrementar? Es primero con una participación de todos los actores involucrados, ¿no? Y por otro lado, algo que venimos hablando también mucho con Eduardo, con Causa Natura, es cómo generamos un business case, lo que se llama, ¿no? Un caso de negocio, ¿no? Que en realidad la transparencia es beneficiosa, ¿no? Porque muchas veces la transparencia puede ser vista como mayores cargas, mayor volumen de trabajo para los estados, para las empresas, está proporcionando información. Pero en realidad cuando tú muestras a todos los actores involucrados que la transparencia en realidad te rinde más réditos para la mayoría, para las empresas, para la sociedad civil, que para unos pocos, que es cuando generalmente tú tienes falta de transparencia y, por ejemplo, se dan contratos pesqueros o acuerdos de tenencia a unos pocos que se beneficien en desmedro de la mayoría. Entonces, si tú haces realmente un buen caso de que la transparencia a la larga es mucho mejor, rinde más, y por otro lado también impulsa más lo que es la sostenibilidad, pues yo creo que es una forma en la cual se puede incrementar la transparencia. Ahora, cuando tú nos hablas de los efectos, pues los efectos son muy numerosos, ¿no? Para empezar, se puede contrarrestar lo que es la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Tú sabes que en todo lo que es la pesca ilegal y en lo que se llama crimen en la pesca, es una cadena muy larga, ¿no? Que también, por ejemplo, toca lo que es derechos humanos, ¿no? Se violan los derechos humanos en embarcaciones muchas veces con condiciones infrahumanas de trabajo, hay corrupción, hay todo lo que va en desmedro de la pesca sostenible, ¿no?
Entonces, yo creo que la lista es muy larga en cuanto a los beneficios. Gracias. Gracias, Martín. Eduardo. Sí, pues bueno, retomando la pregunta, pues sí, la responsabilidad por un lado es del gobierno, o sea, de los gobiernos, en el caso de FITI, que es una iniciativa a nivel internacional. Al final del día estamos hablando de información generada por las instituciones de gobierno. Obviamente también hay una responsabilidad del mismo sector pesquero para dar buena información al gobierno y tiene que haber mecanismos de verificación de que la información es buena, ¿no? No solamente confiar así a rajatabla, sino tener mecanismos para saber que efectivamente estamos teniendo buenos datos de las capturas que se generan, buenos datos acerca de los impactos que estamos teniendo por ejemplo, en la misma pesca que puede ser pesca incidental, pero hablando ya en sí de que la conexión entre la misma transparencia y los beneficios y el uso que se le puede dar, pues tiene que ver mucho también con que la información se utilice por la gente, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, nos hemos encontrado y hemos trabajado por varios años en el tema de transparencia en la pesca, que a pesar que las instituciones de gobierno, como puede ser la CONAPESCA, Comisión Nacional de Pesca y Acuicultura en México, libera información de bases de datos en los portales de gobierno, de datos abiertos y demás, muy poca gente hace uso de esas bases de datos, ¿no? O sea, estamos hablando que, por un lado, estamos exigiendo a las autoridades que liberen información, pero si no se hace uso de eso, primero, pues tienes una pérdida de recursos en términos de esfuerzo, pero también de oportunidades, ¿no? O sea, se deja información que podría tener un uso muy bueno, ¿no? Entonces, es un reto también vincular el acceso con el uso de la información, ¿no? Y facilitar ese uso. Tenemos que pensar en de qué manera los usuarios pueden acercarse a la información y realmente utilizarla para, ya sea participar en las discusiones de política pública, como puede ser en cuestiones de manejo, en cuestiones de ordenamiento, o para tratar de resolver problemas en sus comunidades. Por ejemplo, cómo pueden ellos hacer uso de la información para resolver mejor cómo atender el problema de la ilegalidad en la pesca, que puede tener, por un lado estamos hablando de embarcaciones de altura que pueden estar en varios países y demás, pero también tienes a gente que lleva mucho tiempo en la pesca y que puede ser que nunca hayan tenido acceso a un permiso por muchas razones, por falta de respuesta de las autoridades, efectivamente está al tope la capacidad de esa pesquería, o puede ser cuestiones de corrupción, o puede ser cuestiones inclusive de manejo político, como en su momento se puede dar en ciertos casos a nivel de los países, ¿no? Entonces, el tener esa información y tenerla sobre la mesa puede ayudarlos a tratar de resolver las cosas en sus mismas comunidades y a tratar de tener pues respuesta a problemas que los afectan directamente. Y coincido con Martín también en esto, en el sentido de el gran reto que tenemos en transparencia es que le demos un fin práctico, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba, o sea, ¿qué pueden hacer las empresas pesqueras con acceso a bases de datos, con las tecnologías actuales que tenemos en ciencia de datos y uso de sistemas de información que nos permiten sacarle más jugo a esa información para tratar de generar nuevas economías? Por ejemplo, podemos tener nuevos nichos de mercado que se basan en identificar mejor a quienes están haciendo uso de prácticas de pesca que pueden ser bien vista por compradores en ciertos destinos o en ciertos mercados muy localizados, pero también podemos tener mayor capacidad de adecuar las necesidades del mercado a la parte de que está haciendo la pesca, por ejemplo, en términos de la demanda en los mercados y en los productos que están saliendo, para tratar de generar mejores economías en términos del valor de la producción que sea, digamos, con un mejor precio a nivel general. Ese tipo de cosas que son el pan de cada día de muchas organizaciones pesqueras, también la transparencia puede servir, ¿no? Entonces, mi mensaje aquí no es solamente una cuestión de buscar poner el dedo en el renglón y decir, ahí está el problema de corrupción o ahí está haciendo el gobierno malas cosas, sino también de lograr resolver problemas en conjunto y también sacarle jugo a los potenciales que existen en la transparencia en cuanto a nuevos mercados, nuevas economías, nuevas formas de operar. Que en sí hacia allá se está moviendo todo, ¿no? Estamos hablando que con estos cambios tecnológicos, con estos cambios en términos de la forma en que están haciendo las cosas, la información va a ser uno de los
puntos más importantes para detonar mejores economías e iniciativas como FITI, iniciativas que impulsan la transparencia a nivel mundial y en los países pueden ser muy relevantes, ayudar a que la pesca pues, se incluya en esta nueva dinámica. Pues un tema muy interesante, sin duda alguna. Martín, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este podcast. Bienvenido cuando desees regresar. Aquí está tu casa abierta. Y bueno, Martín, para finalizar, ¿dónde podemos encontrar un poco más sobre FITI? Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes. Con FITI estamos muy positivos, muy emocionados del trabajo que estamos haciendo en Latinoamérica. Hemos definido que este año es el año donde, bueno, pese a todos los retos que estamos viviendo, estamos enfocando nuestras actividades en Latinoamérica y realmente México es el país que creemos que está dando el ejemplo también. Por otro lado, en cuanto a FITI, pueden buscarlo en nuestra página web, que es fiti.global. Y bueno, pues es Fisheries Transparency Initiative, ¿no? Que es la iniciativa por la transparencia pesquera. También tenemos información en español y bueno, pues muy abiertos también, ¿no? A cualquier consulta, duda, lo que pueda generarse aquí en Latinoamérica. Gracias, Benjamín. Muchas gracias, Eduardo. No, pues muchas gracias también a ti, Martín. Gracias, Benjamín, por abrir este espacio para que hablemos de FITI y el trabajo en Latinoamérica. Y pues nuevamente, pues saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, yo les agradezco, que tengan un excelente día y recuerden seguirnos en plataformas, en redes sociales. Nos encuentran como @causanatura. Gracias y nos vemos a la próxima.